Algunas personas tienen mucha suerte. Se topan con algo valioso o significativo sin siquiera intentarlo. Desde cofres con botines millonarios hasta tesoros que se buscaron por años. Estas son 20 personas súper afortunadas que buscaron en el lugar correcto. Número 20. Un cofre gigante con un tesoro. Ah, todas esas fascinantes camarillas de Internet. Algunas personas simplemente no se cansan de ellas, encontrando en cada rincón digital una nueva fuente de entretenimiento y obsesión. En este caso particular, nos encontramos con una familia que ha decidido dedicar sus días a una actividad bastante peculiar: la búsqueda de tesoros. Pero no nos confundamos, no estamos hablando de esos entusiastas de fin de semana que salen con sus detectores de metales, mapas improvisados y una dosis saludable de optimismo. No, estas personas han llevado la búsqueda de tesoros a un nivel completamente nuevo. Estamos ante verdaderos cazadores de tesoros de YouTube, individuos que han hecho de la búsqueda de botines una forma de vida y un espectáculo para las masas digitales. Su objetivo no es solo encontrar objetos valiosos, sino también crear los videos más emocionantes y atrapantes posibles para su audiencia en línea. Buscan incansablemente los mayores tesoros, aquellos que harán que sus seguidores queden boquiabiertos y ansiosos por más contenido. La autenticidad de estos videos es cuestionable. ¿Son hallazgos reales o planificados? Cada espectador debe juzgar por sí mismo. Les invito a reflexionar y compartir sus opiniones sobre este fenómeno moderno. Estas personas siguen pistas enigmáticas en una búsqueda del tesoro nacional, manteniendo a su audiencia enganchada con cada giro de su travesía. Un aspecto conmovedor es la reacción de los niños al descubrir el tesoro. Su alegría y asombro nos recuerdan la magia de la infancia y el poder de la imaginación. En resumen, esta actividad combina la emoción de la búsqueda con el placer del descubrimiento, compartido globalmente. Demuestra que en la era digital, las aventuras toman formas sorprendentes, manteniendo vivo el espíritu explorador a través de YouTube. Número 19. Copia rara del documento. La Declaración de Independencia encontrada en 2015. Los aficionados a la historia de Harvard hicieron un descubrimiento en una oficina de registros en Inglaterra que causaría una oleada de emoción entre los estudiosos de la historia estadounidense. Habían encontrado una copia rara de la Declaración de Independencia, pero cómo un documento de tal importancia llegó a perderse en un rincón sucio y viejo de un archivo británico es un misterio que ha dejado a todo el mundo perplejo. Resulta que, aunque se hicieron muchas copias de la declaración, muy pocas fueron realmente transcritas en pergamino. Y este es el detalle que tenía a los investigadores de Harvard tan nerviosos por todo. Solo hay otra copia en pergamino como esta, y es el manuscrito que se encuentra en los archivos nacionales en Washington, D.C., y es visto por millones de visitantes cada año. Así que aparentemente fue un hallazgo raro y significativo. Ahora bien, esta copia, aunque es un gran hallazgo, no es exactamente igual a la otra copia importante. Los expertos que han examinado el manuscrito han descubierto algunas diferencias importantes. Hay errores de ortografía en los nombres del pergamino y las firmas parecen estar en un orden diferente. Y lo que todo esto significa requerirá un montón de análisis más y demás. Pero creen que el documento data de la década posterior a la firma del original. Se ha datado en la década de 1780 y dentro de los 10 años posteriores a la propia declaración. Durante el periodo de agitación que siguió a la Revolución Americana, el documento se firmó de tal manera que indicaba que el país se formaría con la autoridad de los estados. Y este fue un gran debate durante el periodo sobre si los estados o el pueblo estarían en el poder. Lo que pensaron fue que este manuscrito, que se conoce como la Declaración de Sussex, mostraba los nombres reorganizados como un argumento alternativo, una demostración simbólica de que los estadounidenses eran un solo pueblo, en lugar de estar divididos por estados. Lo que el descubrimiento pone de relieve es que en la época en la que se crearon los manuscritos, fue un tiempo tumultuoso e incierto. Y cuando se creó la declaración, hubo desacuerdos y alternativas planteadas durante algún tiempo después. Resulta que las diferencias de opinión en política no son nada nuevo. Número 18. Jalan anillo de oro antiguo del Buen Pastor.
en un naufragio de la época romana en el Mediterráneo. Este anillo, descubierto en un antiguo naufragio romano, se encontraba entre un gran botín de artefactos que fueron recuperados por la Autoridad de Antigüedades israelí de una zona que había estado bajo el dominio romano durante el Imperio y luego parte del sultanato mameluco durante la época medieval. Había una gran cantidad de descubrimientos por hacer aquí, pero el que puso nerviosos a los arqueólogos fue este pequeño anillo de oro. Aparentemente, este anillo, aunque en realidad no parece gran cosa, es en realidad uno de los primeros símbolos cristianos que se han descubierto. El anillo está hecho de oro y contiene una piedra preciosa verde en la que se talló la figura del buen pastor. El motivo muestra a un joven pastor que lleva una oveja sobre sus hombros. Se cree que este símbolo es una referencia temprana a Jesús que usaban los cristianos en la era romana, antes del surgimiento del cristianismo organizado. También se cree que el barco en el que se encontró había navegado originalmente desde Italia antes de llegar al fondo del mar Mediterráneo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Remodelando esta vieja casa y encontró un tesoro. Oro de 14 quilates, anillo de diamantes y periódicos de 1932. Mientras remodelaba una vieja casa en Wisconsin, una mujer se encontró con un montón de cosas debajo de las tablas del piso. El video en sí es en realidad solo una vista larga de una mujer que huese a una palanca para sacar las viejas tablas de madera. Pero, bueno, tal vez te guste ese tipo de cosas. No voy a avergonzarte por eso. Entonces, mientras quita las tablas lentamente, una por una, los periódicos que estaban debajo quedan al descubierto. Llámame anticuado, pero los periódicos en una casa vieja no suelen indicar que haya un tesoro escondido allí. Pero, ¿qué sé yo? Parece que los periódicos, al estar ampliamente disponibles a bajo precio, se usaban a menudo para tapar un espacio con corrientes de aire, o tal vez como una especie de aislamiento general debajo del piso. Sin embargo, esta mujer aparentemente encontró un anillo de diamantes de oro de 14 quilates en una grieta del piso. Entonces pensó que estaba siguiendo un rastro de mayores riquezas. Bueno, descubrió un montón de periódicos del año 1932 y no mucho más. Es interesante, pero tal vez no sea exactamente lo que podríamos llamar un tesoro. Solo esperaba que hubiera planeado levantar ese piso como parte de sus renovaciones. Número 16. Lea Catalón. Dos entusiastas de los detectores de metales a veces se encuentran con tesoros ocultos notables. Eso es lo que los impulsa a seguir adelante. Después de todo, salen y pisotean todos esos campos fangosos en todo tipo de clima, encorvados y azotados por el viento, con la promesa de encontrar un tesoro de la vida real demasiado tentadora como para perderla. Entonces, si agregas eso a la historia de un campo de granjeros, en el que se rumoreaba que había encontrado monedas de plata, bueno, eso fue una emoción demasiado grande para estos aficionados. En la década de 1980, dos detectores de metales llamados Reg Mead y Richard Miles se encontrarían con una mujer que les contó sobre el campo de acaparamiento de monedas de su padre en Jersey, en las Islas del Canal, en el Canal de la Mancha, entre la costa sur del Reino Unido y el norte de Francia. La pareja estaba intrigada, por supuesto, y pidió permiso a los granjeros para buscar en el campo. Él estaría de acuerdo, pero solo por un tiempo muy limitado en una fecha muy específica. Allí, se les permitiría usar sus detectores de metales en el campo durante 10 a 15 horas en el tiempo inmediatamente posterior a la cosecha de los cultivos del campo. 30 años después, la pareja seguía buscando en el campo, presumiblemente bajo las mismas instrucciones rígidas. Y eso requiere cierta determinación. Luego, en 2012, finalmente tuvieron suerte o finalmente llegaron al lugar correcto. Y fue entonces cuando encontraron algunas monedas. Esto significó que ahora era un sitio de interés para los arqueólogos, quienes trajeron un equipo que finalmente descubrió 68 monedas. Además del dinero, también desenterraron torques de oro y cuentas de vidrio, la sala de tesoros que se cree que data de entre el 30 a.C. y el 40 a.C., cuando los celtas franceses huían de una invasión romana.
y este es el mayor tesoro de joyas y monedas celtas que se haya descubierto jamás. Número 15. Mineros se convierten en millonarios. Tras encontrar las piedras de tanzanita más grandes. Aquí va una para todos los amantes de las cosas brillantes y las urracas. En el año 2020, los mineros tanzanos descubrieron las piedras de tanzanita más grandes jamás extraídas de la tierra. Esta piedra preciosa extremadamente rara solo se encuentra en Tanzania, de ahí su nombre, por supuesto, y por lo tanto también es extremadamente valiosa. Las rocas absolutamente colosales esperan, la asombrosa cantidad de 20,4 libras y 11,3 libras cuando fueron extraídas de la mina en la región norteña de Manyara del país. Estas piedras de color azul violeta se han vendido al gobierno tanzano por 3,3 millones de dólares. Pero es probable que alcancen cifras realmente extraordinarias a medida que se abren camino en el mundo de las joyas y las piedras preciosas. Ahora, imagínese el tamaño de ese colgante. Podría hundir un barco. Tal vez podrían hacer una película sobre un gran collar azul y una tragedia en el océano. ¿Quién sabe? Un minero local a pequeña escala y su equipo han dicho que utilizarán el dinero que ganaron con las gemas para apoyar a su comunidad y planean construir una escuela. Esta es al menos una historia en la que los lugareños pueden beneficiarse de los recursos naturales de su región en lugar de que la malvada y mortal industria minera extranjera vuelva a ser lo peor. Tanzania ahora tiene algunas leyes que han comenzado a cambiar la forma en que la minería puede operar en el país. Por lo tanto, puede haber destellos de un futuro más brillante. Número 14. Este hombre encuentra una caja fuerte. Contiene 7,5 millones de dólares dentro de una unidad de almacenamiento que compró por 500. Ahora, en estos días, hay un montón de programas de televisión sobre este tipo de cosas. La gente puede ganarse la vida ofertando por todo el contenido de las unidades de almacenamiento. Y eso debería decirle que hay un montón de cosas olvidadas y abandonadas por ahí. Y sí, algunas de ellas son aparentemente muy valiosas. Pero, ¿cómo es que una caja fuerte llena de dinero en efectivo terminó olvidada en un trastero en el sur de California? Esa es la verdadera pregunta. Tal vez tengas algunas ideas. Yo creo que tal vez había algo un poquito sospechoso en este dinero. Es difícil de decir, pero por supuesto, la mayoría de las personas legítimas guardan sus centavos duramente ganados en una caja fuerte dentro de un trastero cerrado. Así que probablemente todo sea un error honesto, ¿no? De todos modos, es el material de los sueños de estos programas de guerra de trasteros. Ojalá esto hubiera sido parte de un episodio en lugar de un descubrimiento accidental por parte de un comprador sorprendido. Resulta que el propietario original de la unidad descubrió que se había vendido y trató de recuperar su dinero ficticio. Y terminó en un proceso legal donde los propietarios tacaños intentaron engañar a los nuevos con apenas $600. Ellos declinaron cortésmente y finalmente aceptaron 1,2 millones. La moraleja de la historia: controle mejor sus enormes bolsas de dinero sucio. Ah, y además, si tienes tanto, probablemente deberías pagar la factura del almacenamiento. Número 13. El tesoro escondido de Forrest Fenn. Encontrado por el millonario estudiante de medicina y comerciante de arte retirado, Forrest Fenn escondió un escondite de oro en las montañas rocosas y publicó un poema críptico llamado Thrill of the Chase en su autobiografía, que fue diseñado para llevar a los exploradores a salir en busca del tesoro. Suena divertido, pero por supuesto, nada que involucre un gran fajo de billetes está libre de controversia, ¿no? Este tipo, un estudiante de medicina de Michigan llamado Jonathan Jack Staff, fue uno de esos cazadores de tesoros y encontró el oro enterrado, que supuestamente vale entre 1 y 3 millones de dólares. Sin embargo, el problema es que, aunque algunas personas piensan que podría haber hecho trampa para encontrarlo, se afirma que pirateó correos electrónicos y mensajes de texto para rastrear el tesoro. Y francamente, eso es bastante grosero. Incluso en el despiadado mundo de la búsqueda de tesoros, son piratas después de todo. A pesar de todas las acusaciones, Staff afirma que nunca utilizó GPS ni ninguna tecnología moderna para localizar el oro. Es una tarea complicada
y no hay duda de que el viejo rebelde Finn sabía que causaría un gran alboroto, y probablemente esa sea exactamente la razón por la que lo instaló en primer lugar. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Hasta dónde llegarías para encontrar un tesoro enterrado? ¿Todo vale en el botín y la guerra? Número 12. Mujeres descubren un diamante amarillo de 4 quilates. En el fascinante Parque Estatal de Arkansas existe un lugar verdaderamente único llamado el cráter del Parque Estatal Diamond. Como su nombre sugiere, este sitio alberga un auténtico tesoro dentro de sus límites, lo que hace que la experiencia de visita sea aún más emocionante. Teniendo en cuenta esta premisa, la reacción de asombro de cierta mujer californiana resulta cuanto menos un tanto desconcertante. Durante su exploración por el terreno y el cráter del Parque Estatal Diamond, ubicado en la pintoresca localidad de Murfreesboro, Arkansas, una visitante llamada Noreen Redberg, procedente de Granite Bay, California, tuvo un encuentro fortuito con lo que ella misma describió como una roca de aspecto limpio y reluciente. Lo más sorprendente de todo es que, aparentemente, ni siquiera se percató de que se trataba de un auténtico diamante. Esta situación plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo es posible que alguien esté buscando diamantes en un lugar reconocido precisamente por sus diamantes y aún así no sea capaz de identificar uno cuando lo tiene frente a sus ojos? A pesar de su inicial desconocimiento, Noreen decidió llevar su hallazgo al centro de descubrimiento de diamantes situado dentro del parque. Allí, el personal especializado examinó cuidadosamente la piedra y la identificó como un diamante de color amarillo. Para mayor asombro, resultó que lo que había descubierto era nada menos que un impresionante diamante amarillo de 4 quilates, una pieza de considerable valor y belleza. Lo más extraordinario de esta historia es que, dado que se trata de una mina de diamantes abierta al público, esta afortunada visitante, aunque inicialmente despistada, tuvo el privilegio de llevarse a casa una joya extremadamente valiosa. Su experiencia sirve como un recordatorio de que, a veces, los tesoros más preciados pueden estar justo frente a nosotros, esperando a ser descubiertos, incluso cuando no somos plenamente conscientes de su presencia. Número 11. Cazadores de tesoros encuentran 4 millones en el Reino Unido. Este pequeño cazador de tesoros sacó su nuevo detector de metales para su viaje inaugural y luego regresó a casa como un nuevo millonario. James Hyatt, de 3 años, estaba jugando a los detectives en los campos de Gran Bretaña cuando su máquina hizo bip, 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 y él y su padre comenzaron a cavar en la tierra. Ahora bien, para los aficionados a la detección de metales, especialmente los de preescolar, parece que suele indicar quizás un centavo o un viejo clavo oxidado, algo tan emocionante como una herradura, tal vez, pero no para este niño. James encontró oro en su primera salida. ¡Qué suerte de principiante! Había descubierto un colgante de oro que se estimaba que tenía unos 500 años de antigüedad, y fue examinado por expertos del Museo Británico, donde dijeron que el colgante estaba decorado con una imagen grabada de la Virgen María y las 5 heridas de Cristo. Esto, dicen, era uno de los sellos distintivos del cristianismo medieval tardío. Sin embargo, lo más notable fue que también calcularon que si se vendiera, el tesoro podría alcanzar los 4.000 millones de dólares. Número 10. Un granjero encontró 600 millones de dólares. Pablo Escobar, quizás el traficante de cocaína más notorio y exitoso de todos los tiempos, era conocido por esconder grandes cantidades de dinero en efectivo. Ese es el problema con las ganancias mal habidas. Todo ese dinero sucio es difícil de limpiar y puede llevar a todo tipo de fisgones que andan husmeando en tus nefastos negocios. Así que a veces lo mejor es simplemente cavar un hoyo y guardar tu dinero sucio en la tierra para que no falte de nada. Y como Escobar tenía un montón de dinero en efectivo, también tenía muchos lugares donde esconderlo. Escobar ya no está, pero algunas de sus ganancias mal habidas fueron descubiertas y otras resulta que no. Así que cuando un granjero colombiano estaba cavando una zanja en una tierra que había pertenecido a su familia durante más de 2 siglos, se llevó una gran sorpresa al encontrar varios contenedores azules grandes. Eso es bastante extraño, pero lo que encontró dentro lo dejaría atónito. 600 millones de dólares en efectivo. Se cree que el dinero forma parte de la fortuna de 30.000 millones de dólares de Escobar.
Y el asunto es que, sin embargo, el granjero tiene que entregar el efectivo al gobierno colombiano para que pueda gastarlo en programas sociales y económicos. Es muy probable que una manada de cazadores de tesoros haya descendido sobre la región con la esperanza de desenterrar más del dinero perdido de Escobar. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Parejas de California encuentran monedas de oro. Hace unos años, una pareja estaba dando su paseo habitual por su propiedad en el norte de California cuando se toparon con un viejo árbol que crecía en la ladera de la colina. En esta ocasión, notaron que había una lata vieja y oxidada que colgaba de algunas ramas, y fue entonces cuando fueron a mirar más de cerca. Imaginaron que probablemente se trataba de algún tipo de marcador, pensando de forma un tanto espeluznante que podría haber sido una tumba marcada. Bueno, esta lata de hecho marcaba un lugar, pero no se toparon con un montón de huesos secos. Cerca había una segunda lata que sobresalía del suelo, así que la movieron un poco, como harían, y descubrieron que estaba repleta hasta el borde con monedas de oro del siglo XIX. Luego descubrieron que había no menos de 7 de estas latas más llenas de monedas que databan de entre 1847 y 1894. Se cree que este tesoro enterrado es el botín más grande jamás descubierto en los Estados Unidos. Aunque el valor nominal de la moneda ronda los $28.000, los expertos en monedas han estimado que la colección podría llegar a alcanzar más de 10 millones cuando se vendió en una subasta. Estos propietarios debieron de haberse sorprendido cuando descubrieron lo que ahora se conoce como el tesoro de Saddle Ridge. Número 8. Vetas de oro valoradas en $15 millones, descubiertas en Australia Occidental. Bueno, ya hemos tenido tantos descubrimientos únicos en la vida. ¿Cuántos más podría haber ahí fuera, especialmente como esta moneda de oro brillante tan especial? En el interior de Australia Occidental, los mineros subterráneos desenterraron rocas incrustadas en oro, con ejemplares que valen más de $15 millones. Las rocas que sacaron de 500 metros de profundidad eran de cuarzo, pero los enormes trozos, uno de los cuales pesaba 90 kilos y se necesitaron 3 hombres para levantarlo, estaban repletos de 2.300 onzas de oro. Calcularon que todo este casco se había recogido de un lugar que tenía solo unos 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Así que realmente tuvieron mucha suerte de estar buscando exactamente en el lugar correcto. Número 7. Cómic raro de Superman. Encontrado en la pared de una casa en su día, este hallazgo nos lleva a reflexionar sobre las curiosas costumbres de nuestros antepasados. Parece que si tenías algo valioso, el lugar para ponerlo era aparentemente dentro de la pared de tu casa, ¿no es así? Una práctica que hoy en día nos puede parecer extraña, pero que en su momento podría haber sido considerada como una medida de seguridad ingeniosa. Seguro como una casa, dice el dicho, y qué mejor manera de asegurarlo que literalmente dentro de las paredes de tu hogar. O quizás, en una interpretación más prosaica, era solo un material aislante conveniente para tapar un viejo hueco con corrientes de aire en una casa fría, una solución práctica a un problema cotidiano que involuntariamente se convirtió en una cápsula del tiempo. En 2013, el descubrimiento de un artículo así dentro de una pared en una casa de Minnesota supuso una gran ganancia para el vendedor, ilustrando cómo estos hallazgos fortuitos pueden convertirse en verdaderos tesoros. La primera aparición de Superman, un icono de la cultura pop americana, escrita por el talentoso Jerry Siegel e ilustrada por el hábil Joe Shuster en el cómic de junio de 1938 de Action Comics, fue considerada un tesoro entre los aficionados al mundo del cómic. Cuando fue subastada en línea, este ejemplar de 75 años de antigüedad se vendió por la asombrosa suma de $175.000, un precio que refleja no solo su rareza, sino también su importancia cultural e histórica. Eso es por un solo cómic, un pequeño cuadernillo de papel que en su día costaba centavos. Así que no es un mal botín para algo que se encontró metido en una pared, olvidado durante décadas y rescatado por casualidad. Este tipo de historias alimenta la imaginación y nos hace soñar con tesoros ocultos en los lugares más insospechados de nuestros hogares. Sin embargo,
Antes de que empieces a ir por ahí quitando los paneles y arrancando las tablas del suelo en busca de tu propia fortuna escondida, es importante recordar que esto es muy inusual. Los hallazgos de este calibre son extremadamente raros y es mucho más probable que te topes con un montón de tabloides aburridos y desaliñados, restos de periódicos antiguos o simples escombros. Estos materiales, utilizados comúnmente como aislantes improvisados en construcciones antiguas, probablemente ni siquiera valen el papel en el que están impresos. Así que, aunque es divertido soñar con descubrir un tesoro oculto, es mejor dejar las paredes de tu casa intactas y disfrutar de estas historias como lo que son: raras excepciones que nos recuerdan el potencial de lo inesperado. Número 6. Descubren extraordinarios mosaicos romanos. Una villa bajo un campo de agricultores en Rutland. Un mosaico romano antiguo, extraordinario y único se descubriría bajo un campo de agricultores en Rutland, en el Reino Unido, que representa escenas de Homero, la Ilíada, y fue uno de los pocos que se descubrieron de este modo en toda Europa. Se considera uno de los mosaicos más importantes que se han desenterrado en toda Gran Bretaña. Se trata de un yacimiento arqueológico tan importante que el Departamento de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte siguió el consejo de Historic England y lo designó lugar protegido. Así que es un alivio, porque, ya sabes, no querrías que un departamento gubernamental vago interviniera en un sitio histórico tan importante. De todos modos, este mosaico, que sería descubierto por el hijo del terrateniente, aparentemente era parte de un complejo de villas que también incluía un montón de otras estructuras y demás, que se creía que pertenecían a algunos individuos ricos en la época romana tardía. Ahora el lugar ha sido rellenado nuevamente para preservarlo para las generaciones futuras. Y eso hace que sea más divertido para ellos encontrarlo cuando el infierno del futuro postapocalíptico está deprimiendo a la gente. Y les apetece un buen lugar de arqueología para escapar del tormento de la guerra, la sequía y la hambruna. Número 5. Jarrón chino de al menos $7.7 millones. Algunas cosas son realmente muy antiguas. Y lo que es más, ni siquiera están rotas. Eso es bastante impresionante si se tiene en cuenta el tiempo que estas cerámicas han estado colgando, precariamente equilibradas sobre pedestales y demás. Quiero decir, ¿cuánto tiempo dura un cuenco en tu cocina antes de que se le haga un feo desconchón en el borde? Esta olla particularmente valiosa es un jarrón chino de 700 años de la dinastía Song del Sur. Y aparentemente es tan súper raro, debido a lo complicado que habría sido producirlo en ese entonces, que ahora vale una cantidad absolutamente ridícula de dinero. Y por emocionante que sea todo esto, el precio es un poco desalentador. Incluso si realmente te gustan las vasijas chinas, el valor estimado de un artículo de este tipo se sitúa en más de $7.7 millones solo por un jarrón antiguo. Quiero decir, ¿quién compra estas cosas? ¿Y qué demonios harías con ellas? Número 4. Cuadros del siglo XIII perdidos. De un artista renacentista encontrados en la cocina de una mujer. Ahora bien, aquí hay uno divertido. Me gusta bastante la idea de una anciana francesa revolviendo ollas de cassoulet y salpicando salsa sobre esta inestimable pieza de arte. Parece que tener accidentalmente un cuadro renacentista perdido hace mucho tiempo colgado despreocupadamente en la pared sobre la cocina es más divertido que tenerlo metido en una vitrina en un viejo y aburrido museo, pero puede que sea solo yo. Puedo ser un poco raro en ese sentido. La obra es un cuadro del siglo XIII de un artista llamado Sima Bu. El cuadro se titula Cristo burlado y se cree que formaba parte de una pintura de varios paneles. Otras partes de la obra se encuentran en la Galería Frick y otra en la National Gallery de Londres. Los historiadores del arte perdieron la cabeza cuando se hizo el descubrimiento, como tienen la costumbre de hacer cuando algo que se creía perdido hace mucho tiempo aparece de repente. La mujer del norte de Francia hizo tasar su cuadro y descubrió que tenía un valor de millones de dólares. No. Disculpe, voy a revisar los viejos cuadros mohosos en el baño de abajo de mi abuela. Número 3. Detectores de metales locales encontraron una horda de Staffordshire. Parece que las islas británicas deben estar realmente en problemas con todo el botín enterrado bajo tierra. Sobredosis de ida y vuelta. En 2009, un granjero llamado Fred Johnson
desenterró otro brillante montón de tesoros perdidos que lo convirtieron en un hombre rico de la noche a la mañana. Cuando fue desenterrado en un campo de Staffordshire, el enorme salón fue inmediatamente apodado el tesoro anglosajón más importante jamás encontrado en Gran Bretaña. Un equipo dedicado de arqueólogos tardó meses en desenterrar, retirar y catalogar minuciosamente los artículos. Al final, descubrirían más de 14 piezas individuales. El caso es que el ayuntamiento local estaba preocupado por la noticia del tesoro, así que se puso a difundir el rumor de que se estaba buscando un cuerpo tras un asesinato inventado. Aparentemente era mejor que la gente pensara que había un loco con un hacha arrasando por toda la zona en lugar de que la prensa se hiciera con una historia sobre el oro anglosajón. De todos modos, después de un largo procedimiento y un encubrimiento extraño, el descubrimiento finalmente se convirtió en conocimiento público. Y después de ser declarado oficialmente tesoro y valorado en aproximadamente 3,2 millones de libras, se exhibió en Birmingham. Y aparentemente la gente estaba tan ansiosa por echar un vistazo a la antigua chatarra de campo que esperaron en fila durante horas para verlo. Bueno, ya sabes cuánto les encanta a los británicos formar una que ordenada. Número 2. Cazadores de tesoros locales ayudan a una familia. En el oeste de Massachusetts a encontrar dinero escondido. A veces hay rumores familiares que son demasiado tentadores para dejarlos pasar, especialmente el tipo que podría implicar el hallazgo de una gran pila de efectivo. No tanto las de tu tía abuela Gertrude y el lechero. Esta familia de Massachusetts tuvo la suerte de que la historia de su propia familia fuera la de una caja fuerte secreta y escondida llena de dinero. Así que antes de vender su casa, decidieron que era prudente investigar la validez de esta historia. Llamaron a un hombre de Connecticut que anunciaba sus servicios como cazador de tesoros o buscador de objetos perdidos. Y luego se puso a trabajar. Siguió la pista que tenía la familia de que la caja estaba escondida donde se cruza la luz del sol que entraba por dos ventanas perpendiculares. Ahora bien, esta pista, que resultó ser una búsqueda inútil, fácilmente podría haber llevado a todo tipo de locuras, arrancando tablas del suelo y destrozando paredes. Pero su cazador de tesoros simplemente utilizó un detector de metales y algo de sentido común. En una hora, había reducido la búsqueda a un rincón del ático y luego utilizó una cámara diminuta que introdujo entre las grietas del suelo y descubrió la caja que todos habían estado esperando. Dentro había $46,000. Y dada la antigüedad del dinero, se creía que en realidad podría valer más que eso. Después de todo, ¿cuáles son los rumores de tu familia? ¿Podría alguno de ellos convertirse en dólares de la vida real? Número 1. La liebre de la mascarada. Otra estúpida búsqueda del tesoro organizada como un truco publicitario. Esta vez, un escritor llamado Kit Williams crearía una serie de cientos de pistas en su cuento de fantasía infantil Masquerade, que llevaría a los lectores a la ubicación secreta de un colgante de oro de 18 quilates con forma de cabello. El llamado cabello dorado de Masquerade fue descubierto en realidad por un hombre cuyo perro lo llevó a una piedra, que era la ubicación de una pista clave. El colgante de 20 centímetros de largo, con incrustaciones de joyas, estaba enterrado en un parque en Amphithel, una ciudad en Bedfordshire en el Reino Unido, a unas 40 millas al norte de Londres. El caso es que el tipo que encontró la liebre afirma que ni siquiera resolvió la última pista maestra de la historia, sino que simplemente tuvo suerte durante la búsqueda. Sin embargo, parece que una búsqueda del tesoro para niños probablemente debería haber sido bastante sencilla, ¿no? Yo no estaría por ahí alardeando de que ni siquiera la resolviste. Nos vemos en el próximo video.